Comenzamos con Rubén Darío Bayona. ¿Qué dice el gobierno frente a la decisión de un juez que ordenó pruebas PCR a los pasajeros que llegan fuera del país? Catalina, buenas tardes. Lo que nos dicen desde la Casa de Nariño es que el equipo jurídico de la Presidencia y del Ministerio de Salud están estudiando los alcances de este fallo para definir el camino a tomar y que también se van a tomar los 3 días que establece la ley para emitir un pronunciamiento, pero que mientras tanto las cosas se mantienen como están, es decir, que no se va a exigir por ahora el requisito de la prueba PCR para los viajeros que ingresen al país hasta tanto el gobierno se pronuncie. Entre tanto, recordemos que el gobierno también suspendió este requisito tras un concepto de la Organización Mundial de la Salud. Las aerolíneas además señalan que esta decisión judicial es un obstáculo para la reactivación económica y le piden claridad al Ministerio de Salud. También consultamos a expertos constitucionales sobre el cumplimiento de este fallo. Hace 20 días el gobierno eliminó el requisito de la prueba PCR para los viajeros que ingresan al país. El Ministerio de Salud explicó su decisión en ese momento. El estudio que hizo el Ministerio encuentra que entre el 20 y el 66% de las personas pueden tener falsos negativos. Eso deja una falsa seguridad al ingreso al país de estas personas que traen esta prueba y por eso decidimos cambiar la prueba por un mecanismo de seguimiento. Para el tutelante, el sistema de seguimiento de los viajeros que entran a Colombia se queda corto y se requiere revivir la prueba PCR. Tenemos que ser responsables frente a lo que se está viviendo actualmente. Hay una ocupación de las UCIs de un 70%, UCIs pediátricas de un 77%. Estamos al borde de un colapso. La decisión del juez no solo revive la exigencia de la prueba, también ordena que quien ingrese al país debe confinarse 14 días. En las aerolíneas, la orden judicial no cayó bien y piden claridad. Muy importante que se nos dé tiempo para poder hacer la implementación necesaria y tener la menor afectación posible a los pasajeros que ya tienen planes para viajar en los próximos días a Colombia. El Ministerio de Salud está estudiando el fallo. Aseguran que hasta el próximo martes, cuando se vencen los términos, a los pasajeros no se les exigirá la prueba PCR. Otra cosa, dicen los expertos. Esto quiere decir que no concedió un término de horas para el cumplimiento del fallo, sino que por el contrario, a partir de la notificación del mismo, el Ministerio de Salud y todas las autoridades aeroportuarias del país deben dar cumplimiento a lo establecido por el juez de tutela. Si el juez se ha dispuesto que el cumplimiento del fallo es de manera inmediata, así hay que hacerlo, sin importar que se haya impugnado, ya que esto no tiene efecto suspensivo. El gobierno había tomado además la decisión de suspender el requisito por un concepto técnico de la Organización Mundial de la Salud. Si se revive la práctica de esta prueba PCR que está contenida en la resolución 1627, recordar que esta no debe tener un término mayor al de 96 horas y por supuesto el resultado debe ser negativo para el momento en el que se aborde el vuelo. Pero recordar lo que dice el gobierno y es que hasta tanto no haya un pronunciamiento, no se está exigiendo la prueba PCR para ingresar al país y eso se sabrá una vez terminen los 3 días que dice el gobierno se va a tomar como plazo que establece la ley, es decir, después del martes. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Muy buenas tardes. Sin duda, esto ha generado muchísima confusión. Vamos a aclarar algunas de estas dudas porque recuerden, solo una prueba no elimina el riesgo. Yo puedo tener un resultado negativo, pero eso no quiere decir que entonces me relajo. No. Con o sin prueba, el autocuidado se mantiene. Algunos se quedaron con la idea de que todo lo soluciona la prueba y no es así. Hay que optimizar los recursos. Vamos a resolver esas inquietudes con el doctor Andrés Vecino. Él es médico investigador de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Muy buenas tardes, doctor Vecino. Y las personas dicen, por ejemplo, con un pensamiento muy lógico, es que el virus entró por el aeropuerto. ¿Por qué quitar la prueba? ¿Para que el virus siga entrando? Bueno, buenas tardes, doctor Hernández, y a todos, toda la audiencia de Canal Caracol. Digamos que yo creo primero que hay que decir que todos, tanto el demandante como los saludistas del país, como el juez de tutela, todos tenemos el objetivo común de tratar de contener la transmisión, ¿cierto? Y lo que diferimos es en las estrategias para llevar esa contención a cabo. Entonces, hay estrategias altamente efectivas, hay estrategias poco o nada efectivas, asimismo hay estrategias muy costosas en términos sociales y hay estrategias menos costosas en términos sociales. Entonces, en este caso en particular estamos hablando de una estrategia
que porque estamos en fase de contención donde tenía todo el sentido cerrar las fronteras, cerrar el aeropuerto, sino que estamos en una fase de mitigación donde el objetivo es mantener los casos por debajo de la capacidad de las unidades de cuidado intensivo. En ese caso, ya no tiene sentido porque tenemos, entre otras cosas, transmisión comunitaria, no tiene sentido restringir o poner restricciones a los viajeros por cuenta de los enormes costos que esto representa. ¿Qué pasó anteriormente? Habían personas que requerían por razones humanitarias para regresar a sus hogares en Colombia, no podían acceder a las PCR. Las PCR afuera son extremadamente costosas y por otro lado, potenciales viajeros internacionales que vengan por turismo en la época de diciembre, pues no van a venir si además de hacer una prueba tienen que quedarse 14 días en aislamiento. Entonces es una intervención excesivamente costosa y que realmente el resultado en términos de reducción de la transmisión es casi nula. Estamos viviendo un momento diferente. Haber quitado esta prueba, y creo que esto es algo importante de explicarle a nuestros televidentes, no significa que se deje de controlar estos casos importados. No, de ninguna manera. Lo que debería hacerse es hacer un seguimiento estricto a esos viajeros, hacerles, por ejemplo, monitoreo de síntomas constantemente y en el caso de que alguno presente síntomas, como pase con cualquier residente en el país, pedirle el aislamiento, hacerle la prueba y hacerle el rastreo de contactos. Yo ayer rápidamente miré los datos desde 1 de septiembre que se liberaron, se levantaron las restricciones hasta hoy. Realmente es menos del 1% de todos los casos en el país que son casos importados. La gran mayoría son casos domésticos. Entonces realmente, y hemos tenido ya 2 meses y medio de vuelos llegando sin ninguna restricción de ese tipo. Entonces realmente es una medida que es muy costosa y no va a reducir la transmisión significativamente. Las personas también comparan con otros países que sí siguen pidiendo la prueba, unos antes de viajar, otros después del viaje, algunos piden aislamiento al llegar al país. ¿Qué sabemos hasta ahora de las medidas que más funcionan para controlar estos casos importados? Sí, esa es una muy buena pregunta. Primero, yo creo que hay que destacar que hay países que todavía se encuentran en etapa de contención. Vietnam, Corea del Sur, Uruguay, son países en los cuales hay menos de 100 muertes. Y por tanto, realmente están conteniendo la enfermedad y ellos sí ven un beneficio adicional de que no lleguen viajeros potencialmente con la infección. En los casos de los países que estamos en mitigación, realmente no hay mayor efecto y, la recomendación general es hacer el monitoreo de esos casos, de esos viajeros, y el rastreo de contactos si alguno de ellos resulta positivo. Todo radica, en las actividades que van a hacer los viajeros. De la misma manera que si esos viajeros llegan a una fiesta con 100 personas o lo hace una persona en Colombia, el riesgo se va a incrementar si estos viajeros llegan a hacer caminatas solas en las montañas, pues es lo mismo que un colombiano, el riesgo de transmisión va a ser bajo. Entonces, lo importante es que cuando lleguen los viajeros mantengan las mismas medidas de autoprotección independientemente de si vienen afuera o no. ¿Hay inquietudes o preocupación, por ejemplo, sobre la probabilidad de que entre una variante del virus? ¿Qué evidencia hay hasta este momento de las mutaciones que ha tenido este coronavirus? Hasta el momento, si bien se han identificado pequeñas mutaciones que sirven para identificar de dónde viene el virus, no se ha identificado que esas mutaciones representen una variante de virus o más contagiosa o más seria. Entonces, hasta ahora, si bien es algo a lo que hay que estarle prestando atención todo el tiempo, en este momento no hay evidencia para decir que esas mutaciones hayan afectado el comportamiento en sí mismo del virus. Doctor Vecino, muchísimas gracias por sus explicaciones. Que tenga una feliz tarde.